En medio de una crisis energética sin precedentes, niveles de inflación récord en la economía y desindustrialización acelerada, la locomotora de Europa también parece estar enfrentando una crisis por escasez de municiones. Y es que de acuerdo con filtraciones de medios de prensa alemanes, la Bundeswehr, Fuerzas Armadas Alemanas, solo tendría armamento para resistir 2 días de combates intensos, cuando la OTAN pide mínimamente reserva para 30 días. Hace pocos días, fuentes militares aseguraron al diario estadounidense The New York Times que los países más pequeños han agotado su potencial, revelando que al menos 20 de los 30 países miembros de la Organización Bélica del Atlántico Norte ya extinguieron su potencial por enviar sus reservas de armas a Ucrania. Lo que llama la atención es que Alemania no es precisamente un país pequeño. ¿Será una condición generalizada dentro de la alianza? 2 detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La locomotora de Europa podría estar en la lista de países cuya reserva de municiones está en niveles por debajo de los mínimos que pide la Organización Bélica del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y es que según varias filtraciones de medios alemanes, la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, solo cuenta con municiones para soportar 2 días de combates agudos, cuando lo mínimo requerido por la organización bélica que los comanda es de al menos 30 días. Todo indica que no siendo suficiente con afrontar una crisis energética sin precedente, niveles de inflación récord en la economía y un proceso de desindustrialización acelerada, Alemania tendrá que enfrentar otra crisis por limitación de sus reservas de armamento y municiones. De acuerdo con las valoraciones de la agencia alemana Deutsche Welle, Berlín requiere hacer una inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de euros para subsanar este déficit. Ahora bien, lo que hay que cuestionar es la prioridad de semejante inversión cuando gran parte de la población no tiene cómo enfrentar los altos costos de energía y alimentos para atravesar el invierno. Por otro lado, voces críticas señalan que el mal estado del equipamiento de la Bundeswehr en tanques y helicópteros disfuncionales y soldados que entrenan en invierno sin ropa térmica no es una condición meramente actual, pues ha sido una constante en los últimos años. Los analistas también cuestionan que pese a la supuesta fragilidad en la que se encuentra el ejército alemán, el país habría enviado ayuda financiera y militar a Ucrania en medio del conflicto de este país con Moscú. Es decir, Alemania ha excedido sus límites para contribuir con el financiamiento a Kiev, mientras enfrenta un déficit interno a todo nivel. En ese sentido, el periódico británico Financial Times reporta recientemente que desde el 2015 los soldados alemanes han hecho públicas sus quejas por lo poco preparados que están frente a otras fuerzas armadas, lo que ha generado ser objeto de burlas de soldados de Lituania por sus obsoletos equipos de radio. Así, reciente informe del comisionado parlamentario alemán para las Fuerzas Armadas revela que en 2015 la Bundeswehr envió soldados a un ejercicio de entrenamiento conjunto de la OTAN con palos de escoba pintados de negro para que parecieran armas montadas. Asimismo, la nota afirma que los soldados que regresaban de Lituania se quejaban de las burlas de sus homólogos. Habría que precisar además que según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz sobre Estocolmo, la inversión de defensa está por debajo del 2% del PIB que pide la OTAN. Así, en 2021, Alemania invirtió 46.900 millones de euros de los 75.500 millones de euros que, según lo presupuestado por la OTAN, debió invertir. Frente a tal situación y tras el inicio del conflicto en Eurasia, el canciller alemán Olaf Scholz anunció una presunta nueva era en la milicia alemana, para lo cual informó que habría un incremento del presupuesto en defensa y la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros. Inversión que de hecho suponía una insensatez. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si realmente Berlín creó ese fondo y existe. Los expertos no pueden explicar cómo se ha ejecutado el gasto de dicho fondo. Por su parte, hay una creciente preocupación por el debilitamiento del ejército alemán que resuena en la OTAN. Así, el director general de la organización bélica, Jens Stoltenberg,
durante una conferencia de prensa con Scholz, afirmó que se necesita una Bundeswehr fuerte y lista. Obvio, no tanto por la seguridad de Alemania, sino por supuesto por los intereses de la OTAN. De otro lado, hay que recordar que recientemente el diario estadounidense The New York Times aseguró, citando fuentes militares, que 20 de los 30 países que conforman la OTAN tenían sus reservas de armas y municiones bastante agotadas, reafirmando que la razón de esta condición era toda la ayuda que dichos países habían enviado a Ucrania. De acuerdo a esto, The New York Times señaló que países más grandes como Francia, Italia o Países Bajos aún podían proveer armamento a Ucrania, pero que la situación era complicada para la Alianza Occidental. Lo extraño es que Alemania se contaba en la lista de países grandes que se presumía estaba en condiciones de seguir proveyendo armas, informe que hoy se desmiente solo. Ahora, el interrogante que surge ¿es posible que, como Alemania, otros países considerados grandes atraviesen una crisis en sus provisiones armamentísticas? ¿Se equivocan o engañan las fuentes del tabloide yankee con relación al verdadero estado de las reservas de municiones de los países miembros de la organización bélica en general? Hay que señalar, por su parte, que de acuerdo con algunos analistas, hay diversos factores que complican el envío de armas a Ucrania, entre ellos uno no menor, como lo es la inmensa cantidad de municiones que solicita Kiev, las cuales rebasan las municiones que la OTAN puede otorgar y fabricar. Con esa desproporción entre demanda y oferta de provisiones bélicas, el mismo The New York Times publicó que en Ucrania se disparan entre 6.000 y 7.000 rondas diarias, lo que excede cuantiosamente la fabricación al mes promedio de Estados Unidos, que es de 15.000 municiones. Asimismo, según el periódico neoyorquino, la OTAN busca cualquier tipo de equipamiento bélico y artillería de la época soviética, al tiempo que los funcionarios mantienen una presión permanente sobre Ucrania para que sea más eficiente y no dispare, por ejemplo, un misil que cuesta al menos $150.000, pues según advierten, se estarán terminando las armas. Con ese escenario, múltiples expertos refieren que el problema al que se enfrenta la OTAN es que ya se agotó el 90% de los 3.100 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz que creó la Unión Europea para compensar el gasto que han hecho los países miembros para apoyar a Ucrania. Un gasto que no puede pasar desapercibido por lo absurdo e insensato si se reconoce la letal condición energética e inflacionaria que padece Europa. De igual modo, se sale de toda lógica el apoyo económico o préstamos del organismo transatlántico a Kiev, que ya suma más de $40.000 millones. No es de extrañar que en los enclenques gobiernos que ahora mismo llevan las riendas de Europa en general aflore súbitamente, aunque momentáneamente, un atisbo de cordura para reclamar el retorno a la paz, en gran medida por la presión que parte de la población empieza a ejercer sobre ellos. Es el caso del primer ministro Olaf Scholz, quien sugirió que Europa debería volver al orden de paz que había antes del conflicto euroasiático. En tal sentido, Scholz afirmó que sería deseable que Europa retome los acuerdos de seguridad que se alcanzaron con Rusia durante y tras la contienda fría, algo que sería posible si Europa entiende la urgencia de liberarse del yugo de Washington. Por ahora, resta decir que mientras Europa se sumerge en la escasez y limitación de fuentes energéticas para sobrellevar un penoso invierno y más allá, el lucrativo negocio de las armas sigue siendo uno de los mayores ganadores de la contienda que financian. A tal punto que la industria confiesa no dar abasto teniendo que llamar a sus jubilados para incrementar la producción. Una industria en manos de países y familias favorecidos por gobiernos serviles, quienes ayudan a incrementar estrepitosamente sus incontables riquezas y a mantener en vilo al mundo en una especie de tragicomedia humana, con miras a instaurar otro distópico ordenamiento global, de esos que llevan configurando por siglos. La cuestión es, ¿por qué lo sigue permitiendo la humanidad? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente,
puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.